El canal me pidió que organizar un nuevo grupo. Ay. Y yo fui quien, creo que te lo he dicho 100.000 veces, yo sugería a Hugo Morales, que era un muchacho desconocido que trabajaba en el sur y en un banco, y me había mandado un par de proyectos, y a mí me pareció que el tipo tenía buenas condiciones y me pareció una persona confiable, amable, y dije, sería buena idea darle una oportunidad a una persona que la estaba pidiendo por tanto tiempo. Y me acuerdo haberlo llamado, primero haberlo sugerido a Sabatini me ha dado el visto bueno, y lo llamé, y al día siguiente Hugo Morales ya había renunciado a su trabajo y estaba. En cambio, Víctor Carrasco, el otro guionista, me lo impusieron. Yo no lo habría elegido jamás. Fue una persona con la que nunca me entendí y, en fin, no hay más que agregar sobre eso. Eran teleseries muy anticuadas, de capítulos muy cortos. Me acuerdo que eran capítulos de, qué decirte, 20 carillas, y con escenas larguísimas, que el capítulo duraba 6 escenas, por decirte. Tenían un formato absolutamente antiguo, que no correspondían en nada a la dinámica de las teleseries que ya se habían empezado a hacer. Así que, como también lo he dicho, nosotros recibimos unas rumas de libreto, lo hojeamos, y de ahí en adelante empezamos a tirar capítulos totalmente hechos por nosotros, con un orden de escenas que nosotros imaginábamos, inventamos, incluso con los grupos familiares que probablemente nosotros armamos. No seguimos una línea de grupos familiares que estuvieran, salvo así cosas muy generales. Yo no recuerdo que siguiéramos una pauta de los libretos, o sea, que dijéramos, ya, capítulo 2, tomemos 3 capítulos de esto, sino que realmente desarmamos todo y empezamos a hacerle una nueva estructura al cuento. Ahí habían imposiciones de actores. Obviamente había que hacerle un personaje central a la Claudia Girolamo. Yo creo que por eso se aumentó y además es que la historia de la monja era lo suficientemente atractiva como para hacerla crecer a protagónico. Y además que esa monja podía jugar con todos los personajes en términos de ser como una especie de maestra del colegio, y que jugaban con la diversión, con la cosa más lúdica que tenía la teleserie. Me acuerdo particularmente de la Patricia Rivadeneira, que se enamoraba de un chico más joven. Eso tengo la impresión de que lo manejamos como un elemento nuevo. Las viejas peladoras, eso les dio un carácter mucho más, también más juguetón y más moderno, ¿sí? Porque probablemente en ese esquema de la teleserie brasilera deben haber sido unas viejas súper ñoñas, fome. En cambio acá eran dos mujeres súper entretenidas, porque una más vieja, una más joven. Se permitió un juego mucho más entretenido. Muy bien que se haya cortado con las adaptaciones, que es lo que yo también insisto muchas veces, en que no eran necesariamente adaptaciones, de acuerdo a lo que tú mismo me señalas, eran totalmente distintas, eran versiones nuevas. Se tomaba una teleserie antigua y con ello se intentaba crear una historia nueva, hecha en Chile, con una idiosincrasia y personajes que tuvieran un comportamiento más propio nuestro. Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que son versiones libres y versiones chilenas de una teleserie antigua. Se tomaron solamente las líneas generales, pero se crearon teleseries nuevas. Pero ya estaban las condiciones, evidentemente, dadas para que se crearan teleseries sin una base brasilera. Y eso fue lo que hizo Sabatini en la próxima década. En el contexto de las actuaciones, del crecimiento del personaje que va cobrando nueva vida, ¿no? Y que en algún momento incluso por sus guiños, por sus movimientos, se comen casi a los protagonistas. En rigor, yo diría que el personaje de Alejandro Marguerite era mucho más entretenido que el de Mónica.
La Isabel Margarita es una creación evidentemente nuestra. Entonces, en ese sentido, la evolución que tuvo correspondía a ese personaje, no necesariamente al que hubiese venido del texto anterior. Y claro, todas sus acciones, sus intrigas, como tú señalas, la convirtieron en un personaje muy movido y muy vivo. Esas cosas se dan naturalmente, y en eso influye el trabajo actoral, que en el caso de la Claudia Burr era estupendo, y en el nivel de diálogo que esos personajes requieren. Generalmente son mucho más explosivos, mucho más dinámicos que a veces que la niña buena, digamos. Nosotros tuvimos harto cuidado con el tema de los nombres, de buscar nombres que representaran al Chile de los esa años época. 60, claro. Y por ejemplo, Mónica eran nombres fuera de lo común, sobre todo en los años 90 ya no era habitual que una niñita chica, que una guagua, le pusieran Mónica. Era un nombre más como de mujer mayor. Y en cambio en los 60 Mónica era un típico nombre. Barajamos mucho eso. La Isabel Margarita también, había muchas Isabel Margarita en los años 60, Ana María, pero tampoco elegimos algunos que fueran muy, muy obvios. Pero en el caso, por ejemplo, de Waldo, claro, obedece a una búsqueda de nombres, pero eso fuimos bien categóricos en eso, en siempre preocuparnos de encontrar nombres que representaran a la época. Pero en el caso de los jóvenes, de los protagonistas jóvenes, había que buscar nombres que tuvieran como una resonancia en relación a los años 60. Yo creo que porque fue la primera teleserie que jugó con elementos totalmente distintos. Después se han hecho muchas teleseries sobre épocas recientes, donde se incorpora una banda sonora muy oíble, ¿no es cierto?, como lo que están haciendo ahora en Megavisión, que es una notable copia del Estúpido Cupido. Pero yo creo que ahí, como fue el caso inicial, tal vez un poco lo que también había sido La Sombra del Ángel. Claro, usted estuvo ahí también. Pero yo creo que en esta había como elementos más frescos, más naturales, había una atmósfera pueblerina que parecía como que por primera vez se veía. Yo creo que eso de alguna manera le jugó a favor. En el cine de Hollywood también hay muchas películas sesenteras de muchachos, incluso que tienen conexión con el tema central de la banda sonora, con el Estúpido Cupido de la Connie France. Sí. Hay muchas películas de esas, así como que también están reflejadas en lo que es Gris. Yo creo que hay como una suerte de varios elementos que ayudan a que eso se convierta en una teleserie exitosa, que para la primera generación, para los primeros que la vieron, estaban relativamente cercanos a la época. ¿No? Estamos hablando de 95, hacían 20 años, no, 30 años. 33 años. Claro. Pero había gente que de alguna manera se sentía reconocida con esos elementos. Ahora, lo inusual es que ahora, gente que ha pasado tantos años más, aún sigan viendo elementos como de juego, de diversión en eso. Es bastante... habla bien de la teleserie, que el producto se construyó bien, que tenía elementos nostálgicos también que entran en juego. En fin, eso yo creo que hace que la teleserie siga siendo recordable, y no solamente recordable, sino que querible. De lo de Megavisión, que hay una cosa como un poco de sátira, como un poco como no realista. Los personajes están vestidos de una manera que no se condice mucho con la realidad. Las chicas están demasiado arregladas, todo el mundo está sobre maquillada, está sobre vestida, los tipos usan unos vestuarios que son absolutamente de fantasía. No hay menos aún en un pueblo de Chile, donde tú te puedes imaginar lo que sería eso en la realidad. Entonces es un absoluto circo. No, eso es lo siento como casi una yo me hice cargo de la segunda etapa de La Sombra del Ángel, o sea, en definitiva, quien tuvo mayor injerencia en esa
segunda etapa que transcurría en los años 60, fui directamente yo. Entonces, de alguna manera, deben haber elementos que incluso se tienen que haber parecido entre una y otra. Jugar principalmente con elementos así nostálgicos. Estoy pensando concretamente, por ejemplo, en los paraguas de Cherburgo, ese tipo de nostalgia. Con Catherine Deneuve. Claro, ese tipo de nostalgia que probablemente yo lo tenía en la cabeza al momento de las cosas que a mí me gustaron en algún momento de ciertas historias. Toda una gama de películas que fueron muy exitosas en esa época. Me acuerdo que por los títulos que estás nombrando, me recuerdo haber tenido una colección de Ekran, de la revista Ekran, que era muy típica de los 60, en donde aparecían precisamente las películas más exitosas de esos años. Y están la misma que me acabas de nombrar. Entonces me permitían hacer un salto entre el Cid, por decir una película épica, al Analfabeto con una película de Cantinflas. O sea, películas que no tienen nada que ver, pero que tuvieron el mismo nivel de éxito en esos años. Eso yo creo que no fue una materia que tuviéramos muy clara y que seguimos desarrollando el devenir del cuento, de cómo se vinculaban esos dos personajes, hasta que el final, hasta que las condiciones se dieran naturalmente o la exigencia del canal fuera el que mandara. Yo creo que ahí nunca tuvimos estudiado claramente cuáles iban a ser las consecuencias finales de esos personajes. Y yo creo que se fue dando naturalmente. Yo no creo que haya habido tanta inferencia de las autoridades del canal como para necesariamente decir que la monja tenía que quedar monja. Jamás algún cura o alguna autoridad religiosa se metió en el tema religioso. Nosotros teníamos bastante libertad, te lo debo reconocer, y en ese sentido, si hubo algún tipo de situación de reclamo, lo tendría que haber aguantado Sabatini. Jugar con elementos que resultaran principalmente entretenidos para nosotros mismos como guionistas. Poder incorporar esos guiños resultan muy entusiasmadores y son buenos para nosotros. Entonces, además de hacer investigación de qué libro en determinado momento, qué película, qué música, en fin, pueda tener alguna resonancia dentro de esa historia, es rico para los mismos escritores. Y por otro lado, de alguna manera también decías guiño al espectador. Podía ser el caso de espectadores mayores que se sentían de alguna manera identificados con esas alusiones, o en el caso de espectadores más jóvenes que le pudieran servir de elemento como para investigar sobre esos títulos. Fundamentalmente uno lo hacía también para apuntalar determinados títulos de determinados autores que a uno particularmente le gustaban. Yo he sido siempre un seguidor de la María Elena Guerner y lamento que no le hubieran dado el Premio Nacional de Literatura porque se lo merecía absolutamente. Y ahora es un tema recurrente, o sea, en el movimiento feminista, ver cómo los autores masculinos han tenido una preponderancia enorme en todo el Premio Nacional durante 100 años, ¿no es cierto? Y las mujeres siempre quedaron detrás. En la generación del 50 todos los autores hombres tuvieron Premio Nacional y las mujeres no tuvieron ni uno. Ni la Mercedes Valdivieso, ni la María Elena Guerner, ni menos en el caso de la María Luisa Dombal, que venía más atrás. Entonces ahí hay una falencia tremenda. Para los parámetros del año 95 y del cuento que se estaba contando, evidentemente que sí. O sea, era un personaje que probablemente incluso le tiene que haber provocado cierto entusiasmo a la actriz que lo está interpretando, a la Claudia Girola. Eso es claro, esos son elementos muy ricos, muy juiciosos para que el personaje tuviera más potencia. Y hay una voz disidente, notoriamente. Eso es un aporte interesante porque generalmente en las teleseries más tradicionales los personajes eran mucho más convencionales y generalmente no obedecían tanto a respuestas como fuera de lugar o a como salirse del esquema,
salirse de los márgenes. Y estos personajes que hacían eso, sin duda ahora uno los ve como innovadores, como anticipados. Y creo que eso es súper valioso. Es bueno aclarar ese tipo de elementos que están en juego en un trabajo que es mucho más lúdico, más juguetón, pero que si tú lo empiezas a leer en forma más profunda, descubres esas nuevas lecturas, que tienen mucho que ver también con cómo se ha desarrollado el feminismo o ciertos elementos de la feminidad en las décadas posteriores. Eso no está mal para haberla escrito en el año 95. Creo que fueron los personajes que se fueron modificando, sin duda, y evidentemente eso estaba buscado. Tengo la impresión de que el personaje de la Amparo Noguera lo creamos nosotros. El caso del personaje de Anita Kleski fue planteado probablemente como un personaje más joven. La versión original de haber sido probablemente 2 viejas. Y la Anita Kleski precisamente se le dio una preponderancia como una mujer más atractiva y más joven, incluso que estuviera vinculada con el alcalde, precisamente para poderlo rescatar de ese conservadurismo regido por su hermana. Típico de las viejas solteronas, digamos. Frente a esos personajes masculinos, mujeres súper empoderadas, sí. Mucho más atractivas. Bueno, yo también he tenido siempre la teoría de que los personajes femeninos eran mucho más atractivos en las teleseries, pero están respondiendo en definitiva a modelos sociales que son mucho más allá del mero trabajo de construcción de personajes de teleserie. O sea, estamos apelando en definitiva a una sociedad que de alguna manera mirábamos en forma desordenada, o sea, sentíamos que esa sociedad estaba fallada y estaba mal construida, y probablemente tampoco lo teníamos muy claro como seres humanos nosotros mismos. Nosotros estábamos metidos en una sociedad que nos jugaba en contra y de la cual no nos hacíamos mucho cargo. O sea, generalmente nos quedamos como replegados, nos quedamos en silencio y bueno, eso todo cambió en los 25 años, 30 años posteriores. Yo en general, en todo el periodo en que me tocó trabajar con ella, sí, claro, 6 años. Claro, la encontré una actriz encantadora y muy, muy querible. Así que tengo los mejores recuerdos de ella. No me explico mucho por qué dejó el teatro. No, tan fuerte fue su vocación por esta cosa espiritual. Ligia. Por Ligia, que es una cosa que a mí personalmente no me parece muy interesante. Me acuerdo, al margen de Yalung, haber ido a una sesión que alguien me invitó de estos movimientos y no encontré una tontera, no me interesó para nada. Cayeron varias actrices, está la Jimena Rivas está ahí. Sí, está, bueno, en sus tiempos estuvo la Sonia Vivero, la Rebeca Gigliotto, que trató como de alguna manera de sanarse. De su cáncer. Y falleció igual, esas cosas son como un poco, no sé, pretenden ser iluminadoras. Pero yo me acuerdo que haber salido muy frustrado y no ir nunca más a haber ido a una segunda reunión. Pero en fin, al margen de eso, con el tema de la Yel, una gran actriz, además luminosa, atractiva, que es una cosa maravillosa en la televisión y en el teatro también. Y así que uno como que quería buscar personajes distintos también, y por eso yo creo que el personaje de la mujer del alcalde le quedaba como anillo al dedo. Era su primera villana. Claro. O antagónico. En relación a lo que fue después no antes. ¿Pilar Lindsay Foster? Lo que había sido la madrastra. Después la Carmen McKenna, Margot Albónico. Y la Margot Albónico. 3 personajes totalmente distintos. Sí, pero aquí fue la primera vez que y tan lucido, o sea, 4. La madrastra, si pensamos así en términos de la Marcia. La Margot Albónico. Carmen McKenna. La Carmen McKenna y la Luz Allegui. Son personajes totalmente distintos. ¿Y Pilar Lindsay Foster no va ahí? Sí, pero yo siento que hay un personaje como que ya no tiene... Porque será suyo. Claro, no tiene la misma fuerza
de los personajes anteriores. Siento que los otros son mucho más potentes. Sí, sí. Sí. Yo creo que mira, no me acordaba ni el nombre de Locapié. Claro, es un personaje un poquito repetido, que tiene elementos de la Carmen Maquina, probablemente, y de la Luz Ley. Uh-huh. Ahora, el personaje de la Margot Albónico es un personaje único en teleseries. Sí. Un personaje absolutamente de cine, de otra categoría. Exactamente. Ella se lo tomó muy a fondo, muy a fondo. Hay elementos ahí, ¿te imaginas poder hacer una versión corregida de ese tipo de situación y ponerle a los personajes las condiciones como más reales? Que la Luz Ley fuera una galla como de la UDI, definitivamente, sería fascinante. Eso es interesante, ¿no? Uh-huh. Interesante, porque generalmente también los curas en las teleseries tradicionales eran como los consoladores, sí, los que aportaban como consejos, los que le decían a la mujer lo que tenían y no tenían que hacer. Generalmente tenían ese tipo de conducta. Y acá están vistos como elementos un poco así disociadores. Uh-huh. Están como en la lucha de clases, están discriminando. Si hubiesen podido tener un alumno o una alumna de diversidad sexual, lo habrían expulsado. Entonces es interesante ver que la iglesia en estas teleseries tienen un rol crítico, o sea, hay una visión de la iglesia crítica, y eso me parece súper bueno. Sí. Insisto en que actuábamos y trabajábamos con más inocencia y con un cierto... No teníamos tan clara la película como la tuvimos una década después. Sí, había más bien conductas individuales planteadas en esos personajes, pero no habían críticas al sistema. Por ejemplo, con mi educación, esas cosas podrían haber pasado cuando yo estaba en el colegio, ¿no se te fija? Padres separados, rechazo probablemente no rechazo, sino que simplemente la gente que no tenía plata no podían educarse en un colegio privado. Y ponían excusas de que lo iban a molestar, que no se iba a poder integrar. Exacto, claro. Me acuerdo que cuando yo terminé la educación secundaria, que fue la época más o menos en que comienza a surgir la cosa crítica de la universidad, la toma de la católica por los estudiantes, que se empiezan a plantear esas cosas. En el colegio teníamos una especie de charla sobre ese tipo de cosas y eran absolutamente ridículas. O sea, el hecho de que si se podían juntar alumnos de educación, qué sé yo... ¿Más grandes con más chicos? No, la educación privada con la educación pública. Que no era bueno, porque probablemente la educación pública se iba a sentir en malas condiciones frente a alumnos que tuvieran más plata, cosas como esas. Yo viví los años 60. Entonces, de alguna manera el comportamiento de los adolescentes de alguna manera también pasa por mi propia experiencia. Yo de alguna forma fui un niño, un adolescente de ese periodo histórico. Entonces, algo de todo eso yo lo viví en carne propia. De la gente que más quería, ¿no? Yo diría, bueno, la monja, las dos monjas, la Delfina no. Rips también. La Anita Rips y la Claudia. La Piñero, por supuesto. La Anita Kleski, que yo la adoraba, una actriz que quise mucho. La Mónica, por supuesto, de la Carolina Faris, que además fue tan importante, haber tenido la oportunidad de haber trabajado, de haber estado en el corto periodo en que ella pudo ser actriz, que fue tan cortito, y haber tenido tanta posibilidad de haberle creado personajes a ella. Eso me parece a mí fascinante, a la luz de lo que pasó después. Exacto, y usted es parte de la telenovela donde ella debutó. Claro, y después con 19 años. Y después que ella actuara en una obra de teatro mía, la única claro, obra que escribí en tantos años, y justo el protagónico lo hiciera ella. Eso fue gracias a la Anita Ripp, que dirigió. Pero esos elementos a mí me hacen sentir tan agradecido de haber pasado por esa época. La Claudia Burr, que no la conocí nunca, pero me parece una actriz tan encantadora. Ahora es fotógrafa. Pero mira que insólito, no la conocí nunca, a la Claudia Burr. Nunca tuve oportunidad de compartir con ella, ¿no? Y después, bueno, desapareció. Chile de los años 60 era un Chile que no había salido del mundo, entonces
era una sociedad súper pacata, súper primaria, y además una sociedad muy, muy chica, muy pequeña, ¿no? Incluso las diferencias sociales no eran tan grandes. Entre la clase media y la clase alta en Chile en los años 60 no habían grandes diferencias porque no había nada, no tenían nada, no había gran riqueza, entonces los parámetros eran más o menos parejos. A los colegios, por ejemplo, los colegios relativamente pitucos, se mezclaba la clase alta con la clase media sin mayor diferencia, salvo que fuera una clase media muy empobrecida, pero en general había como una uniformidad, no eran tan distintos. En cambio ahora la diferencia entre los ricos es brutal, Es abismal. es abismante, ¿no es cierto? Y es grosera. Entonces incluso después de la dictadura con los nuevos ricos de la dictadura, todo lo que se formó son peores todavía porque no tienen un pasado. Entonces son más crueles, son más brutales, son más ordinarios. Entonces todo juega más difícil. Estos últimos días, así como a la pasada, porque de repente cuando he querido ver una película de Netflix, he estado mirando algunos capítulos de teleseries chilenas y me parecen tan ridículas en este momento. Ver una teleserie chilena en este momento, con todo lo que está pasando afuera, tú decís, ¿pero qué es esto? Ayer veía unas escenas de la María Elena Suet, la 100 días. que además es espantosa, con ese pelo casi blanco, y tú decís, ¿de qué están hablando? Es una ridiculez. Entonces tú decís, este género ahora no resiste, tiene que hacerse otro tipo de cuento. Sobre todo todas las mujeres casadas, todas las mujeres están con problemas con los hijos, con los maridos, y entonces con unos comportamientos tan estúpidos. Salían las otras dos, ¿La gemela? No, dos mujeres que tienen el mismo marido. Unos diálogos que pueden ser simpáticos, divertidos, pero que tú decís, no. Como actrices deben estar hasta aquí de hacer esos personajes. No, si casi no veo teleseries.